El latigazo cervical se define como la distorsión del cuello. Es un trauma repentino de giro o inclinación de la cabeza seguido por un movimiento muy rápido en la dirección opuesta. En un accidente de coche posterior es el caso del latigazo cervical clásico. La persona que se somete a este incidente se flexiona el cuello más allá del movimiento fisiológico e inmediatamente después lanza la cabeza contra el respaldo. ¿Qué hace la osteopatía a partir de un proceso de este tipo o de estas características? En el instante del accidente o durante las próximas 12 horas empieza el dolor cervical, producido por el impacto y por la alteración muscular del cuello. Se genera a raíz del zigzag que se produce en el cuello, una anteriorización y una posteriorización brusca. Se genera un movimiento brusco de la columna cervical en referencia al punto de impacto. Si el punto de impacto es anterior, se generará un inicio de flexión brusca y luego un inicio de extensión. Si el impacto es posterior, se generará un inicio de extensión y luego de flexión. Si el impacto es lateral, habrá una combinación de flexo, extensión y lateralización, tanto derecha como izquierda. El tratamiento habitual es la inmovilización con collarín. Puede o debe de ser de carácter inmediata en referencia al tipo de lesión que se tenga. Y es importante que se adecue a cada tipo de paciente. Se produce un bloqueo, en este caso mecánico, de uno o varios segmentos cervicales durante el impacto o posterior al impacto. Se produce asimismo un bloqueo mecánico de estos segmentos, generando alteraciones importantes a nivel muscular. Estos bloqueos van a provocar alteraciones de carácter vasculonervioso, generando problemas importantes a dicho nivel. Estas alteraciones vasculonerviosas van a ser producidas por las compresiones de los mismos segmentos vertebrales cervicales o también pueden ser provocados por la misma tensión y contracción muscular. Esta contracción muscular se produce a raíz de todo el bloqueo existente en la zona cervical, generado por el impacto, por la tensión importante que se produce a nivel del movimiento de zigzag del cuello. Estas lesiones van a repercutir directamente sobre toda la musculatura de la parte posterior y anterior del cuello. Asimismo, se va a producir un enderezamiento, lo que sería una pérdida de la lordosis fisiológica de la columna cervical, provocándose un enderezamiento de esta columna cervical. Este enderezamiento o pérdida de la lordosis fisiológica va a repercutir de forma crónica en la recuperación del paciente. Las alteraciones que se producen, si no se tratan de forma adecuada, van a generar alteraciones importantes a medio o a largo plazo, cronificándose
y instaurándose mucho más allá de lo que sería la columna cervical, produciendo patologías asociadas a la columna cervical y a todo el entorno del sistema y del raquis, generando directamente y proporcionalmente dolor cervical. La zona cervical va a ser la más alterada, la que inicialmente va a provocar un problema doloroso localizado. También el dolor de hombro va a ser algo directamente proporcional al síndrome del latigazo cervical. Dolor de brazo va a ser también una patología asociada a la alteración cervical, ya que de cada una de las vértebras aparecen unos nervios, que estos nervios están irradiando una información neurológica en cada parte de nuestros miembros superiores. También va a producir dolor a nivel de la muñeca, de la mano y del codo. También alteraciones de dolores de cabeza, alteraciones importantes de dolor de cabeza, generadas también por la alteración que se produce a raíz del latigazo cervical. Mareos, vértigos van a ser alteraciones que se van a ir repitiendo a lo largo de todo el tiempo después de aquel problema de latigazo cervical. Son patologías que, aunque directamente no tengan que ver, se van a ir instaurando a raíz y a partir del tiempo de no estar tratando el problema mecánico de la alteración por latigazo cervical. Estos síndromes dolorosos de carácter vasculonervioso van a estar rodeando al paciente toda su vida a partir de aquella alteración de latigazo cervical que en su momento pasó. Se van a unir a esto alteraciones como parestesias y parepsias a nivel de todo lo que es el cuello o miembros superiores, generando problemas importantes en el paciente que esté sufriendo este tipo de alteraciones. Después de un accidente, es el osteópata quien puede eliminar de una raíz el proceso patológico de una persona que haya sufrido un accidente por latigazo cervical. La alteración a raíz de un latigazo cervical es de carácter mecánica. Si la alteración mecánica no se elimina, siempre va a estar provocando problemas a raíz de esa alteración por latigazo cervical. Es muy importante que se entienda que dichas alteraciones no se reducen por medio de antiinflamatorios, se reducen por medio de tratamientos osteopáticos. De no tratarse de forma adecuada, los problemas se magnificarán y se extenderán hacia toda la columna, produciendo serias consecuencias de carácter descendente a raíz de ese problema de latigazo cervical. Entendiendo que un problema lumbar o un problema dorsal o una ciática puedan aparecer a lo largo de la vida, si no se ha tratado de forma adecuada.